En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pues bienvenidos a la casa del Señor de manera presencial y también de manera virtual. Les saluda el Padre Jorge Martínez Ruz, párroco de esta comunidad de San Juan Bosco en Mérida, Yucatán, México, aquí en esta capilla dedicada a Santo Domingo Sabio. Estamos celebrando nuestro domingo 13 del tiempo ordinario, donde el Señor nos mostrará que también es dueño, Señor, y tiene poder no solamente sobre la naturaleza, como escuchábamos la semana pasada en el Evangelio, sino también sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Vamos a iniciar antes que otra cosa pidiendo perdón por nuestros pecados. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. En silencio pidamos perdón. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, escucharemos las palabras de un sabio de Israel que nos habla de cuál es la voluntad de Dios sobre la humanidad. Más adelante, Jesús en el Evangelio nos mostrará cómo esto se hace realidad. Pongamos atención. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte, y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchenme, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos exhortará como cristianos a ser generosos con todos y a evitar las injustas desigualdades. Jesucristo es el modelo para nosotros de entrega perfecta y de donación total. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo,
en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distíngase también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia que ustedes remediarán las carencias de ellos, y ellos por su parte los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy descubriremos que Jesús ama la vida y nos invita, como seguidores suyos, a confiar siempre en Él a través de la fe. Las palabras que pronuncia las dice también para nosotros. Por eso escuchemos con fe sus enseñanzas y así quedaremos sanos. Nos ponemos todos de pie para entonar la aclamación al Evangelio. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte, ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad.
Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dentro del contexto de esta celebración de hoy, que vemos que tiene mucho simbolismo en el Evangelio, vemos que hay un número, antes que yo empiece a describir más cosas, un número recurrente que es el número que significa la universalidad de la salvación. ¿Cuál será ese número que aparece en el Evangelio repetido 2 veces? ¿Cuánto tiempo llevaba enferma esta mujer? 12 años. ¿Qué edad tenía la niña? 12 años. Un dato curioso, simbólico. Y lo primero que me hace pensar también es que el día de hoy yo estoy celebrando 12 años de diaconado. En este 27 de junio, fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, en la víspera de esta fiesta fui ordenado diácono junto con otros 3 hermanos ya sacerdotes, el padre Óscar Centeno, el padre Ricardo Atoche y el padre Gabriel Burgos, que es de este rumbo, pues curiosamente es de aquí de La Esperanza, ¿no? El padre Gabriel. 12 años ya de diaconado, y con esta fiesta del Perpetuo Socorro, que es la parroquia donde inicié mi ministerio sacerdotal en México, pues por decirlo así, comienza también mi preparación ya al menos espiritual para mi aniversario, que en breve celebraré 12 años de sacerdocio. Que para unos es mucho, para otros es poco, pues son los números que son. Y yo le encomiendo, entre otras advocaciones, a la Virgen del Perpetuo Socorro este ministerio sacerdotal, también a la de la Asunción, que es la parroquia de origen, mi parroquia de origen, y ahora también a María Auxiliadora, que es la parroquia en donde nos encontramos. Pues el número 12, que hace referencia así a las 12 tribus de Israel, que es en general toda la humanidad ahí representada, que después se materializa en los 12 apóstoles, que también ahí para abarcar toda la humanidad, y que después vemos que aparecen otros signos como María, que es reina también de toda la humanidad, porque ¿cuántas estrellas tiene su corona? 12, bueno, como dice
también el texto bíblico. Entonces, pues ayúdenme a dar gracias por esta intención. Y vamos a ver también pues todo lo que nos dice la liturgia, sobre todo en torno a esto de que Jesús es Señor de la vida y de la salud por encima de la muerte y la enfermedad. En este contexto pues vamos comentando lo que nos presenta la liturgia de hoy, después de haber hablado de estos signos en los que estamos situados ya al final del mes de junio. Es nuestro último domingo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús también, y que pedirle que nos llene de su amor. Seguimos entonces con los milagros de Jesús. Él revela progresivamente, con cada signo que nos da, su condición divina. La semana pasada la tempestad calmada en el lago, y hoy como Señor de la salud, de la vida, por encima de la enfermedad y de la muerte. Y vemos que el reino de Dios ya está presente desde entonces y va actuando en nuestro mundo. El proyecto de Dios es un proyecto de vida, no de enfermedad ni de muerte. Y muy importante esto, y cada quien en su vida, su proyecto de vida, vean si es un proyecto de salud, de vida, de motivación, de superación, porque si es otra cosa, si no hay vida, si no hay salud, si no hay motivación y superación, no es un proyecto de Jesús. Y eso se ve en el gran poder que tiene Jesús de liberar a todos de diferentes padecimientos. En domingos anteriores aparecía como el más fuerte que lucha contra las fuerzas del mal, también las fuerzas de la naturaleza, y hoy, hasta hoy, en el siglo XXI, también tiene poder sobre la muerte y sobre la enfermedad. Y para esto también, no solamente los esfuerzos que hacemos para salir adelante en medio de la pandemia, sino hasta los milagros que hoy día se siguen dando, que son bastantes, sobre todo para quien Dios se lo quiere regalar. Como preparación a este evangelio tenemos la primera lectura, que es súper breve, son 4 líneas del libro de la sabiduría, donde básicamente nos dice en estas líneas, el canto a la sabiduría nos presenta la mentalidad de Dios. Una página donde se habla de la muerte, y si Dios es Dios de vivos, ¿por qué aparece la muerte? Porque el mal la ha introducido. Y es que al dejar paso al demonio y al mal en el mundo, también pues llega la muerte. Sin embargo, el autor de la sabiduría refleja lo que dice el Génesis. Dios crea el hombre para la inmortalidad y lo hace imagen de Dios. Y cuando Dios ve lo que ha hecho al crear el mundo, ve que todo era bueno. Pero lamentablemente la muerte entra al mundo por la envidia del diablo, y de ahí la armonía de Dios viene a desestabilizar las cosas por la acción de la serpiente, que empieza ahí a fastidiar y hasta hoy sigue causando disturbios. Seguimos también en la lectura de los Corintios en la segunda carta, ya hace varios domingos, y son todas las razones que Pablo va dando para promover esta colecta solidaria en favor de los cristianos de Jerusalén que estaban pasando apuros. Y hoy les dice a los corintios y nos dice a nosotros también sobre por qué ser generosos. Ustedes sobresalen en muchas cosas, en la palabra, en el conocimiento. Recordemos que había ahí griegos y Grecia era el imperio de la filosofía y de la ciencia en aquel entonces. Y entonces, si de verdad ustedes le tienen cariño a mí y al Señor, sean generosos con sus hermanos. Y también hay que distinguirse en la vida por la generosidad. Hay que dar lo que se pueda para ayudar a los demás, lo que se pueda. Esas son las razones que da Pablo, que también las aplicamos para nosotros en nuestra vida. Ya profundizando en el Evangelio, San Marcos hoy nos narra en este texto bastante extenso 2 milagros de Jesús intercalados. Si fuera, son 2 narraciones casi al mismo tiempo, y se realizan en beneficio de más de 2 mujeres. 2 mujeres son las beneficiadas por estos milagros de Jesús. El jefe de la sinagoga, Jairo, le pide humildemente que cure a su hija,
Y se ve aquí que el amor de padres supera incluso la decisión que los judíos habían tomado, porque él también pues es aliado de los judíos, porque es jefe de la sinagoga, y habían decidido matar a Jesús. Y sin embargo, aunque los judíos no querían a Jesús, aún así Jairo se acerca a pedir este favor a Jesús. Cuando Jesús va camino a casa de Jairo, se le acerca a esta mujer que sufre hemorragias incurables, conocida también como la hemorroísa, ese nombre tan raro, pero así se le conoce por las hemorragias que tenía, y que se ve que sería una mujer también rica, porque dice que tenía una fortuna que invirtió en médicos y queda curada inmediatamente por su fe. Y al llegar a casa de Jairo, ya muerta la niña, se realiza este milagro todavía más poderoso con estas palabras de autoridad en arameo, la lengua materna de Jesús, que el texto mantiene, porque el texto pues es escrito en griego, pero el autor mantiene estas palabras de Jesús, y eso es una prueba más de que seguramente era una palabra pronunciada tal cual por Jesús. ¿Se acuerdan de la palabra que pronuncia? Talitá cum o talitá cumi, que significa, niña, levántate. Y los tres apóstoles más cercanos, aquellos que estarán en la transfiguración en el monte Tabor o en el huerto de Getsemaní durmiendo, son los que acompañan a Jesús en este increíble milagro. Y además San Marcos da un detalle significativo, dice, pidió que le dieran de comer a la niña. O sea que Jesús además se preocupa por la situación de la niña, no solo por regresarle a la vida, sino porque también coma y se reanime. Bien, en este contexto también vamos viendo qué significa todo lo que nos presenta la liturgia hoy. Es muy interesante el diálogo que se establece después de la curación de esta mujer hemorroísa que ha tocado a Jesús, porque él pregunta, ¿quién me ha tocado? Y la respuesta de los discípulos de sentido común, pues si te están aplastando y preguntas quién te ha tocado, pero Jesús siente una fuerza que sale de él, una fuerza que ha sido fruto de la fe de esta mujer, porque Jesús no es consciente a el momento, él siente la fuerza, porque la fe de la mujer es la que lo ha conseguido. Y esta fuerza salvífica sigue emanando de Cristo Jesús, el resucitado, hasta hoy. ¿Cómo emanará hoy la fuerza de Jesús si ya no camina entre nosotros? No es difícil saberlo. Esto viene de su iglesia, de su palabra, de sus sacramentos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice en el número 1116. Presenta los sacramentos como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante. El bautismo o la reconciliación, y junto con la unción de los enfermos, son fuerzas que emanan para nosotros hoy y aquí de Cristo resucitado, que está presente en ellos, en esos sacramentos, a través de la Iglesia. Y también son acciones del Espíritu Santo que actúan en su cuerpo, que es la Iglesia, y por tanto son las obras maestras de Dios en la nueva y en la eterna alianza. Es una buena definición de los sacramentos por encima de las perspectivas jurídicas o doctrinales con las que definimos a los sacramentos. Y se habla de estos tres porque estos tres perdonan pecados: bautismo, reconciliación o confesión y unción de enfermos. Entonces, nos traen la salud. Los demás también son acción de la Iglesia, pero particularmente esos tres hacen emanar la salud espiritual sobre la persona. Así actúa Cristo hoy. Todo depende de si tenemos fe. La acción curativa de Cristo está siempre en acto, pero no actúa mágica o automáticamente. En el caso de Jairo existe la fe, porque él pide la curación de su hija y se postra delante de Jesús, convencido de que él la puede curar. Tal vez no tiene la misma seguridad cuando se entera de que la hija ha muerto, pero Jesús le ayuda y le recuerda, basta que tengas fe.
La mujer enferma ni se atreve a dirigirle la palabra, porque además su enfermedad, por tener un flujo de sangre, un flujo sanguíneo es impureza para los judíos, la hacía impura, por eso le da vergüenza. Si quien la tocaba quedaba impuro, y entonces ella se siente avergonzada porque siendo impura ha tocado al Maestro y la han descubierto. Y sin embargo, a pesar del miedo, Jesús le dice: tu fe te ha curado. Cuando Marcos escribe su evangelio, es su intención que los lectores crezcan en la fe en Jesús y se acerquen con él, con confianza de que Él también puede curarnos. Y deberíamos tener más fe en esta fuerza salvadora de Jesús, también en relación con estas dos realidades que tanto nos preocupan, y sobre todo hoy en la pandemia, la realidad de la enfermedad y la realidad de la muerte. Sobre el gran interrogante de la muerte, no tenemos una solución a este enigma de por qué Dios nos ha puesto este paso tan difícil, pero sí tenemos luz para saber que podemos afrontarla, porque Jesús dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cristo nos quiere seguir curando a nosotros, que llegamos no solo a tocar el borde de su manto, no tocamos así nada más a Jesús, cual persona que pudiera pasar a tocar las imágenes con devoción, como hacen a veces, sobre todo las viejitas, no solo las viejitas que van con la imagen del santo y untan la ruda, ¿verdad? Ahora que me acordaba cuando estaba yo en la parroquia de Santiago en Jalachó, fui de apostolado, como está muy alto Santiago en el caballo, solo al caballo le untaban la hierba, ¿verdad? No llegaban al santo porque estaba muy alto, pero bueno, aunque sea el caballo que lo pudieran tocar, ¿no? Para tocar al santo, para nosotros tocar es importante. Ahora no lo hagan, por favor, por la pandemia, no debemos hacerlo. Entre los consejos y lineamientos que nos da la Iglesia en México, la Iglesia Universal en general, ahorita no tocar nada por el tema del contagio. ¿Y cuánta educación hay en esto? En Europa las reliquias que la gente toca tienen hasta un pañuelo ahí para que uno después lo limpie. Ahí me lo encontré una vez con la sangre de Juan Pablo II allá en el santuario en Cracovia. Junto a la reliquia está un paño para que uno limpie. Yo digo, ¿cómo no se lo roban? Aquí en México se roban hasta las chanclas de uno cuando se hinca a venerar la reliquia, pero ahí está sentado. Si tú te llevas o hay gente que lleva su paño y con eso toca la sangre del Papa y lo lleva de recuerdo. Entonces, pongo estos ejemplos porque lo importante que es para nosotros tocar. Pero Jesús nos permite mucho más que tocar su manto o tocar una reliquia. Lo podemos recibir en su cuerpo y en su sangre. Lo recibimos en su gracia a través de los sacramentos. No es tocar el manto, es recibirlo a Él completo. Y los que lo pueden recibir. Y tenemos todos los sacramentales además, desde el agua bendita hasta otros tantos signos, pero los sacramentos sobre todo que nos dan su cuerpo, su sangre, nos dan su gracia, nos dan su perdón y en algunos casos nos unen a Él, nos ungen uniéndonos a Él. Qué maravilla los sacramentos para permitirnos esto. Y con los sacramentos Jesús nos dice en cada uno de ellos: a ti te lo digo, levántate. Y los sacramentos nos levantan de la pereza, del desánimo, de la depresión, del hundimiento en el que nos tiene metidos el pecado, de todo eso, de la desolación. Los sacramentos nos levantan y nos devuelven la vida. Y Jesús nos lo sigue diciendo, ya no solo a los jóvenes o a los niños, que este es otro episodio más donde Jesús tiene predilección por los niños, sino que nos lo dice a todos a través de su iglesia y de sus sacramentos. A ti te lo digo, levántate. Y en esta pandemia, pues, vamos a hacerle caso a Jesús, a levantarnos y a seguir, porque mucha gente ya cansada, ya harta, quiere festejar y quiere celebrar, y muchos están celebrando en esas fiestas su propio funeral, porque después se van a contagiar. Lo hemos visto, lo sabemos, y hace 1 o 2 días, 300 contagios, ¿no?
Y esos son los que se notifican, hay otros que no están notificados. Entonces, vamos a levantarnos y con la fuerza del Espíritu de Cristo, a través de los sacramentos, en la iglesia donde el Padre también nos fortalece y acompaña, sigamos el ejemplo del corazón amoroso de Jesús, para que nuestras decisiones estén guiadas por amor y no solamente por pasiones o por desesperación. Y de nuevo, ante la tristeza y la desolación, vamos a levantarnos, porque Jesús no solamente deja que lo toquemos, sino que nos da todo su amor, toda su gracia y nos lleva a la salvación. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a proclamar nuestra fe. Digamos juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. Y a cada invocación vamos a responder: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que el poder de Dios se siga manifestando a través de nuestra Iglesia en el mundo, especialmente con aquellos más necesitados de la misericordia, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los gobernantes de las naciones más poderosas y desarrolladas compartan también sus bienes con los países más necesitados, especialmente los recursos médicos, medicamentos y lo necesario para salir adelante de esta pandemia, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que carecen de sustento diario, para que aquellos que han sido bendecidos con abundancia de bienes materiales sepan también compartirlos y ayudar al más necesitado, especialmente en nuestra comunidad parroquial, oremos. Escúchanos, Señor. Por nosotros, para que en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, la participación en esta Santa Misa produzca en nuestra vida la sanación de nuestros corazones, oremos. Escúchanos, Señor. Para que seamos personas de fe, dispuestas a confiar en el Señor, en su palabra, en su Iglesia y en todo lo que Él ha dispuesto para nuestra salvación, oremos. Escúchanos, Señor. Pedimos por las intenciones de esta misa. Me uno a la acción de gracias de aquellos que fuimos ordenados diáconos hace 12 años, el padre Ricardo Atoche, el padre Óscar Centeno, el padre Gabriel Burgos, y también pues a todos los que celebran a la Virgen del Perpetuo Socorro, particularmente en la parroquia, en la colonia Itzimná.
para que pues el Señor les dé las gracias abundantes que necesitan y puedan seguir sintiendo la protección de la Virgen del Perpetuo Socorro. Oremos. Escúchanos, Señor. Pedimos por la salud de varios hermanos nuestros, del Padre Teodoro Baquedano, del Padre Raúl Lugo, de Nina Rosa Novelo Peniche, de Leticia Gelabert, de Jorge Carlos, de Yolanda y José de Jesús Piña, de Irma Yolanda Cuevas Gómez, José González Pérez, Guadalupe Garrido Castillo, Diego Virgilio Sosa Guerra, Michelle Pollard, Margarita Harman, Miriam Cámara Patrón, Silvia Sánchez Rodríguez, Antonia Rodríguez, Yasmín Na Pérez, Humberto Cetina, Francisco Cetina, Manuel Pat, Alma Pat y Benito González. Oremos. Escúchanos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de Julia, de Fernando Oropesa, de Zoila Ojeda, de Jorge Vázquez Sánchez, José Alberto Vázquez en sus 3 meses, Mauro Espadas, Fausto Osorio Villafaña, Mario Ramírez Aguilar, Socorro Inés Canul Cámara, Máximo Pech Chim, Gloria Geni Sansores Loesa, Juan Aguilar, Marcelina Rivas, Eduviges Pech, Maximiliano Medardo, Ernesto, Miguel Ángel, Jorge Alberto, Victoria Zapata y Dionisio López Uc. Por todas estas intenciones, oremos. Escúchanos, Señor. Dios nuestro, que en el misterio de tu Hijo, pobre y crucificado, has querido enriquecernos con tus bienes, no permitas que mientras anunciemos a los demás la alegre novedad del Evangelio, nos acobardemos por la falta de fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y su auxiliar Pedro, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de justicia y de paz, para que todos los hombres nos animemos con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti, con perpetuo amor, demos fruto que permanezca para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer la colecta entre los presentes, invitando a que sean generosos y a que los que nos acompañan virtualmente, los que puedan, hagan sus donativos. Algunos lo han hecho y lo agradecemos y valoramos mucho, que es de gran utilidad. También lo comento ahora en esta misa, que es la que ven también a través de redes. Bueno, en el sitio de Facebook de la parroquia está la cuenta bancaria donde pueden depositar, en el OXXO, en el banco o a transferencia, Parroquia San Juan Bosco, Mérida. Parroquia San Juan Bosco, Mérida. Y agradezco también entre los fieles, algunos dan sus donativos, eso no lo había dicho, expresamente para el costo del internet de esta capilla desde donde hacemos las transmisiones, porque el internet alimenta las cámaras de seguridad y también nos permite los enlaces como el que estamos haciendo ahora. Entonces, gracias, son algunos pocos, pero lo comento, los que dan expresamente su donativo para el gasto del internet mensual en esta capilla, porque aparte está la parroquia también. Pero lo pusimos por las cámaras y por el robo que tuvimos hace casi un año, pero pues ha servido más todavía por las transmisiones que hasta hoy tienen mucha difusión y que varios de ustedes siguen semanalmente. Le agradecemos mucho. Pues saludamos a los seminaristas que nos acompañan como cada fin de semana, ya son sus últimos fines de semana y pues vamos a aprovecharlos el tiempo que nos quedan rezando para que perseveren. Y también pues vamos a unirnos en oración. Ya a partir de esos días, los fines de semana tenemos primeras comuniones en la parroquia. Los niños se van a empezar a confesar, los papás, los padrinos. Entonces hagamos oración para que todo este proceso se lleve a buen término y que todos se cuiden por la pandemia que todavía continúa. Por favor, los que estén en edad vayan a vacunarse, los que puedan hacerlo y no lo hayan hecho, que es muy importante emplear todas las herramientas. Aquí es donde el Señor nos da herramientas para salir adelante de la enfermedad y de la muerte. Vamos a aprovecharlas y no verlas pasar de largo. Entonces, con mucha prontitud y orden, pues los que puedan y no lo estén, yo ya estoy vacunado y varios también ya lo están, entonces la gran mayoría, de 40 para arriba ya estamos vacunados, deberíamos, ahorita van a entrar a los 30, según tengo entendido. Entonces, creo que todavía pueden recibir gente mayor. Si no están, por favor, váyanse a vacunar, que es importante. Y pues, no hubieron tantos efectos secundarios, no nos salieron orejas ni nos creció nada, entonces seguimos normales, un poco más locos, pero seguimos normales. Entonces, por favor, vamos a atender esta parte de nuestra salud, que es muy importante. Vamos a saludar a la Virgen y nos despedimos, y también al Sagrado Corazón este último domingo del mes de junio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.